De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Agradecemos que nos sintonicen como todos los miércoles en su programa De la mano con la historia. Emilio García Bonilla, muy buenas tardes. Julio César Alfonso Ruiz, amigos y amigas, un gusto nuevamente estar con todos ustedes como cada miércoles, transmitiendo desde Teciutlán FM del Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio, XHTZ del 90.9, donde Puebla se escucha, transmitiendo desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Y recordando los números telefónicos para llamadas y mensajes 231-31-329-73 y 231-100-1579. Y bueno, amigos, hoy tenemos un programa que es la primera parte de dos que haremos sobre un tema muy interesante, sobre parte de la memoria histórica y oral de nuestra comunidad teciuteca, y que al pasar de los años se han vuelto en verdades por la constante narración y la seguridad de quien los narra o escribe. Y esto, Emilio, pues son mitos alrededor de la historia de nuestra ciudad. Así es, pues a través de los años hemos escuchado diferentes relatos históricos, muchos de ellos con algunas inconsistencias, errores, inclusive mentiras, a veces malintencionadas, a veces pues sin intención alguna, pero que pues lamentablemente se han ido trasladando de generación en generación. Y como dice el dicho, una mentira repetida 1000 veces se llega a convertir en verdad. Así es, Emilio, y a todos nuestros amigos y amigas que nos hacen favor de escucharnos esta tarde. Estos mitos se han transmitido a través de la oralidad, ya sea por cronistas, por narradores, por aficionados a la historia, y con ello no queremos demeritar el trabajo que han hecho en sus compilaciones, sino por el contrario, hay datos muy valiosos que gracias a muchos de los compiladores, aficionados y de los cronistas se han podido rescatar y se han puesto a la luz. Pero también con ello hay malas intenciones o a veces errores de interpretación que han llevado a crear una historia ficticia de nuestra comarca. Y en primera instancia tenemos que hablar de el falso o mal llamado Totonacapan poblano. Esto viene a raíz de unos trabajos hechos por el arqueólogo José García Payón en los años 40 y también en unos textos realizados por el arqueólogo Alfonso Medellín Senil en un trabajo llamado Cerámicas del Totonacapan. Entonces muchas personas han querido optar por el dato de Totonacapan por encontrarnos en una región que colinda con el estado de Veracruz y con sitios arqueológicos importantes de esta cultura totonaca. Pero debemos decir y argumentar que los datos históricos y duros de investigaciones arqueológicas controladas en nuestra región demuestran completamente lo contrario. Para ello debemos decir que la afiliación de lo que se le considera totonaco es por la presencia de 3 esculturas menores fabricadas en piedra de basalto, que se le ha puesto en la arqueología como yugo, palma y hacha, que están asociados al juego ceremonial o rito ceremonial del juego de pelota, porque era la forma de hacer en escultura los atavíos del jugador de pelota que iba a ser sacrificado en honor a los dioses a una vez terminado el rito. Entonces, estas esculturas menores han sido encontradas en varios puntos de la República, incluso hasta en la misma Teotihuacán. Se han encontrado en San Salvador, en sitios como Joya de Serén, como Chalchuapa, se han encontrado también en el área de Caminaljuyú en Guatemala, se han encontrado en Oaxaca, en el suroeste de México, en el centro y en el norte también. De hecho, en un sitio arqueológico conocido como Cajoquia,
entre Michigan y Georgia en Estados Unidos hay una alegoría al juego de pelota y también aparecen elementos semejantes a los ya descritos. Y con ello no quiere decir que sean totonacos. Lo que sí quiere decir es que hay una tradición de compartir conocimientos y de compartir algunos elementos estilísticos a través de regiones, y por ello que este es uno de los mitos que tenemos que abordar desde un inicio. En Teciutlán no hubo totonacos, al menos la huella arqueológica nos muestra que no hubo esta etnia mesoamericana o este pueblo originario aquí en nuestra comarca, y lo que sí tenemos pues es evidencia de compartición de conocimientos y de gustos estilísticos por uno u otro elemento, y además de que pues se han encontrado cerámicas de Teotihuacán, del Templo Mayor, del área de la costa del Golfo, de Cholula, Tlaxcala, y también del área de Isla de Sacrificios allá en el centro del Golfo de Veracruz, y con ello no quiere decir que estas culturas se hayan asentado en nuestra comarca. Lo que sí podemos ver es que hay un flujo comercial y un flujo de influencia de estas zonas hacia estos rumbos, que es muy común en todos los desarrollos de las civilizaciones a lo largo del mundo. Así es, Julio, pues realmente muy interesante lo que nos estás compartiendo. Y pues es natural que Teciutlán, al estar enmarcado en una región limítrofe, pues tenga presencia de diferentes grupos indígenas, como ya lo has mencionado, también relacionado con el intercambio comercial. Si bien la región del Totonacapan se encuentra delimitado en su parte oriental por la Sierra Norte del estado de Puebla, pues eso no quiere decir que Teciutlán forme parte de esta región cultural. Y pues esto además lo vemos claramente porque los nombres de las comunidades que tenemos aquí cercanas y el mismo nombre de Teciutlán tiene raíz náhuatl, no totonaca. Así es, y además encontramos que la filial lingüística en nuestra zona es náhuatl, y en algunos programas anteriores hemos hablado, por ejemplo, que en la época virreinal los datos que se tienen hacia 1616, no tanto pasada la conquista, refiere a hablantes nahuas del mexicano. Con esto ya tenemos un indicador de que en la época tardía de la época mesoamericana, o el esplendor de las culturas mesoamericanas, en nuestra región se hablaba náhuatl. Y lo más cercano a la lengua totonaca la tenemos hacia el área de Huehuetla, las partes bajas de Cuetzalan, Olintla y todas esas zonas, San Miguel Atlequizayán, que son hablas nahuas, totonacas, pero ya son lejanas, y de hecho incluso ahí hay otra variante de otra lengua llamada totunaco, que es otra lengua completamente distinta al totonaco. Entonces ahí encontramos que hay también una subdivisión en la filial lingüística y también una subdivisión en la filial cultural. Y esto sí me gustaría recalcarlo, Emilio y amigas y amigas, que no por ser hablantes de totonaco quiere decir que provienen de una misma filial lingüística del totonaco. Igual pasa entre los nahuas. Por ejemplo, si nosotros ponemos a un nahua de nuestra región de Teciutlán con un nahua de los nahuablantes nicaragüenses, no se van a entender. Quizá un par de palabras sí sean semejantes, pero de ahí no van a ser semejantes. Entonces ahí tenemos una variación también y una separación que rompe el mito de que las regiones sean totonacas o nahuas tengan que ser completamente iguales a las del centro de México, a las del suroeste o las de Centroamérica, por ejemplo. Tienes razón, Julio. Pues como bien lo mencionas, hay variantes lingüísticas, y el náhuatl que se habla en esta región en alguna ocasión se le llegó a considerar como el meca mexicano, porque esta no lleva la terminación TL en sus vocablos. Y hace algunas semanas estuve en Cuetzalan y también en Huehuetla, y algunas personas de nativas de Cuetzalan me comentaban que en esa cabecera municipal no se habla el totonaco. Se habla en lugares más alejados, y se habla también por parte de los comerciantes que llegan a Cuetzalan, pero que provienen de municipios aledaños como el propio Huehuetla. Y una persona también me comentó que al tratar de hablar en náhuatl con una persona de Huehuetla, no se entendían muy bien, porque en Huehuetla mezclan entre las palabras nahuas algunas también de origen totonaco. Entonces también se da dentro de la diversidad lingüística
Se da una hibridación. Se da una hibridación, exactamente. Sí, efectivamente, esta hibridación también ha hecho confundir a lingüistas y a los primeros antropólogos sociales, que fueron los que se encargaron de tratar de marcar los límites lingüísticos y geográficos, los cuales ya han sido rebasados. Hay cronistas y amantes aficionados de la historia que se encajan en querer seguir teniendo vigente alguna denominación que se hizo en los años 1870 o en los años 1910 en unas nacientes ciencias antropológicas mexicanas, y las cuales actualmente se han rebasado. De hecho, un amigo que tenemos en común, Emilio, el maestro Sergio Vázquez Zárate de la Universidad Veracruzana, tiene algo muy interesante que se llama redefinir el Totonacapan, también justamente aludiendo a estos mitos. Pero bueno, por ejemplo es uno de los tantos mitos con los que se ha iniciado a crear la historia de nuestra ciudad. Muchos políticos, incluso hasta académicos actuales, siguen llamando Totonacapan, el Totonacapan. Totonacapan Bronce, incluso lo toman como exposiciones sin saber el trasfondo que hay para poder denominar Totonacapan a una región. Incluso alguna vez platiqué con unos comerciantes, como bien también señalas, Emilio, que venía de Huehuetla a vender canela, y me decían, no, es que yo sí hablo totonaco, pero es muy distinto al totonaco que hablan en la parte más alta. Y él me enseñaba palabras en totonaco, que es la otra filial en esa misma zona. Entonces ahí encontramos ese primer mito que hay que romper, ¿no? Nosotros no somos parte del Totonacapan, somos nahuablantes, somos de la región nahuablante del estado de Puebla, y nuestro pueblo originario es nahua, y eso lo demuestra la cerámica arqueológica. Entonces ahí empezamos, y también los códices nos dicen eso. El códice de la matrícula de tributos, a él le hago referencia. Así es. Y quizás este mito de que formamos parte del Totonacapan poblano también se relaciona en parte con la pertenencia de Teciutlán a la diócesis de Papantla, porque efectivamente Papantla sí es meramente totonaca. Y quizás para sentirnos parte de, se ha creado este mito del Totonacapan poblano. Pero también otra variante que incluso va más allá. Dice, he visto en algunas publicaciones en internet, en donde menciona que nuestra región estuvo habitada en su momento por nahuas, totonacas, otomís, mazatecos, e incluso dice que probablemente por grupos olmecas y toltecas. Sí, efectivamente, incluso hay algunos que sueñan y quieren argumentar que hubo hasta mayablantes aquí en la región, en sitios arqueológicos como Chutetelco y como Teteles. Eso es completamente falso. Ninguna de estas culturas estuvo asentada aquí en nuestra comarca y en nuestra región. Si no, existiría el dato arqueológico con la cerámica. El que aparezca un elemento cerámico que provenga de la costa chica de Guerrero, por ejemplo, o del altiplano central mexicano, o como bien señalaba hace unos minutos, de Isla de Sacrificios, de los cuales sí hay muchos fragmentos y figuras completas aquí en nuestra región, no significa que ellos estuvieran en esta zona. Y esto también habla de que a veces, por querer hacer más grande a una comarca, se exagera en querer poner elementos para que brille, y eso relativamente es contraproducente para las mismas. Porque de haber sido cierto eso, tendríamos estilos arquitectónicos distintos en los basamentos piramidales existentes. Tendríamos presencia, por ejemplo, si fueran de los mayas, del azul maya. Y eso no lo tenemos hasta Cacaxtla. En Cacaxtla sí hubo un vínculo de esos mayas que subieron del sur hacia el centro, en el colapso de grandes ciudades, en el periodo clásico mesoamericano, por allá del 300 de nuestra era. Entonces, ninguna de estas culturas originarias de México estuvieron asentadas aquí, porque el dato arqueológico duro no lo pueden demostrar. Y vaya que ya se han empezado a hacer trabajos más profesionales en el área de Teteles, y no nos han arrojado, por ejemplo, a los investigadores que han tratado esa zona, Alberto Díez o al amigo Manuel Melgarejo, datos de esa presencia, por lo cual es un mito que se ha hecho realidad y que se ha vuelto
un efecto dominó de repetición y repetición por gente mayor principalmente, que es la que trata de aferrarse a esa historia oral que le heredaron, pero pues que los datos actuales rebasan esa información. Así es, pues poco a poco se van desmintiendo estos mitos a través de la información y las investigaciones recientes que se hacen ya con técnicas más modernas y especializadas, y pues también poco a poco tendremos que ir aceptando que estas verdades a medias que se nos han ido transmitiendo, pues hay que ir dejándolas a un lado para acercarnos más a la realidad, a la verdad, que como sabemos también pues es prácticamente muchas veces difícil de llegar realmente a una verdad completa. Así es, las investigaciones tanto históricas, antropológicas o arqueológicas tienden a cambiar mucho la historia en cada investigación que se hace o en cada descubrimiento que subyace del trabajo de los académicos y de los estudiantes en formación. Y en este proceso, Emilio, llegamos también al mito del paso de Cortés a nuestra comarca. Sí, pues prácticamente hasta con fechas precisas nos dicen que Hernán Cortés llegó a Jalacingo el 18 de agosto de 1519 y al día siguiente, el 19 de agosto, pasó por estas tierras. Incluso se menciona Mezcalcuautla, aunque pues y hasta se han hecho mapas trazando esa ruta supuesta de Hernán Cortés y sus huestes a la llegada a Mesoamérica, pero pues en realidad no fue así, ¿no? Su ruta fue muy diferente a esta ruta que nos han repetido innumerables veces, y lo que sí hubo fue el envío de algunos oficiales o capitanes de este ejército español a estas tierras en busca de alianzas y también para sofocar algunas rebeliones que hubo, por ejemplo, en Jalacingo, Tlatlauqui, Ixtacamastitlán y Zautla, que eran lugares donde había guarniciones de soldados mexicas. Así es. Entre estos enviados estuvo el capitán Gonzalo de Sandoval, y pues se llega a confundir esta figura de Gonzalo de Sandoval con la de Hernán Cortés. Así es, Emilio. Muy bien, Gonzalo de Sandoval, aparte, es el encargado de destruir los basamentos arqueológicos de Jalacingo y varios ídolos de Chitetelco. Incluso se asevera que parte de lo que existía es en Mezcalcuautla y en parte de los fragmentos de ocupación humana en nuestra ciudad fueran destruidos por él. Entonces, además, a él se le da la encomienda de Jalacingo, a Gonzalo Sandoval. Y bueno, estas rutas que se han tratado de repetir constantemente, incluso como bien señalas, han hecho mapas que incluso la SEB ha caído en el error de mencionarlos, pues no convergen con la realidad de los pasos de las tropas de Cortés. Principalmente, y esto hay que dejarlo muy claro, el esfuerzo del ser humano y de las bestias caminantes como los caballos que traían era más desgastante caminar por la sierra que por el altiplano. Es más fácil que se traslade uno por el altiplano, que es decir, el Valle de Perote, el Valle de Puebla, que por la misma sierra. De haber sido cierto que Cortés pasó por aquí, tendríamos el camino real por esta zona. Y el camino real es Veracruz, Ciudad de México. Aunado de esto, Emilio, que señalabas ya muy bien sobre Tlatlauqui, donde estaban el vasto brazo del ejército mexica, porque era parte de la zona tributaria donde se recogía el tributo en la época mexica o mal llamada azteca. También se tiene otro mito, por ejemplo, que en Hueyapan Cortés ató su caballo. Este mito lo dice una escritora teciuteca que hizo un libro sobre un caminante de progreso de nuestra ciudad, que ella argumenta que Cortés ató su caballo en Hueyapan, e incluso muchos cronistas de Hueyapan han caído en repetir ese error, pero Cortés nunca pasó por Teciutlán. Tampoco se otorgó la gallina con huevos de oro en Mezcalcuautla, que muchos también han querido
hacer realidad. Eso no es cierto. De haber sido cierto, se hubiera registrado en alguna de las crónicas, ya sea de Fray Bernardino de Sahagún o de alguno de los cronistas que venían con los españoles para dar fe del acto de la conquista de la Nueva España, de lo que sería la Nueva España. Y además, esto seguramente está ligado con la producción minera de nuestra comarca, Emilio, pero recordemos que en la época precolombina en Mesoamérica muy pocas zonas se explotó la minería, y eso ocurría en Guadalajara, en el occidente, en Oaxaca. En Puebla no se tiene evidencia de explotación minera. Entonces, ahí tenemos otro mito de la gallina de los huevos de oro que no fue cierto, porque la metalurgia no se trabajó en la Sierra de Puebla. La evidencia nos dice que no hay metalurgia en esta zona, menos para esa época. Digo, es un relato muy pintoresco, muy bonito, incluso parece infantil con la gallina de los huevos de oro, pero pues no deja de ser un mito, y este mito se ha hecho grande, se ha reproducido en muchos lugares. Me voy a permitir citar un fragmento de la tesis del historiador Óscar Daniel García Ríos, se llama El paisaje ritual de Chignautla, del año 2009, y menciona: en algunos otros pueblos orientales existen relatos similares que de alguna u otra manera tratan de sustentar la idea de que el conquistador pasó por aquellos lugares, quizás porque así se mantienen algunos intereses intocables. En Zimpaco, un barrio de Teciutlán, se dice que García Martínez tuvo a la vista unos documentos de 1731 en donde se relatan las delicias y regocijo con el que se recibieron a don Fernando Marqués Cortés y Silva en el año de 1005, que en Yaunáhuac Cortés amarró su caballo en el ahuehuete e hizo merced a los indios de tocar las campanas al alba. O sea, no había campanas. De Tlatlauquitepec se dice que era una población con grandes templos y palacios todos pintados de blanco, y que los españoles le llamaron Castilblanco, y que el cacique Olinteutli prefirió huir que hacerle frente al conquistador. ¿En dónde están los templos y vestigios de esos templos y palacios? En Chignautla existe un relato similar. En la presidencia municipal, antes del incendio, conservan un bastón en el que, según los lugareños, se podían guardar papeles dentro de él, y dicen que Cortés fue quien se los dejó a su paso por el lugar. Actualmente, el presidente municipal saliente hace la entrega del bastón al presidente entrante, como si se tratara de la entrega de un bastón de mando, aunque cabe recalcar que el bastón que está actualmente en la presidencia ya no es el original, pues dicen que el original alguien se lo llevó. Curioso lo de las campanas y lo del bastón de mando, que incluso escuché a varias personas de Chignautla decir en varios programas de la radio y en las redes sociales, tras ese lamentable incendio provocado, que se quemó el bastón de mando de Chignautla y que con ello se perdieron los límites territoriales y todos los conocimientos ancestrales que ese bastón guardaba. Ahora bien, el uso del bastón de mando es muy común en las comunidades de habla náhuatl y en varias zonas de nuestro país, y no por ello tiene que ver que se pase desde la época precolombina, que exista un material que haya pasado durante tantos años en ese proceso. Pero con ello también no quiere decir que Cortés pasó aquí a dárselos. Eso, pues, como ya lo hemos referido, no es cierto. Y de alguna forma legitima el poder de ese supuesto bastón de mando, ¿no? Así porque lo dio un personaje importante, aunque sabemos que eso no fue así, no es real. Y, por ejemplo, amigos, si ustedes quisieran conocer un poco sobre la ruta de Cortés, en el libro Memorial de la Matanza de Cholula, por su 500 aniversario, se editó un mapa de la ruta de Cortés, que ya está completamente reconocido por todos los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí marca en color rojo las fuerzas expedicionarias, que ya bien señalaba Emilio hace unos minutos, y en esa expedición sí menciona a Teciutlán, pero con rumbo al Nautla, donde en Nautla se llevó también una batalla muy importante entre Cuaupopoca y un soldado de apellido León,
que perdió la vida, que se conoce como la batalla de Nautla, y donde se demuestra que este personaje de Copopoca, que toma a varios de los personajes que acompañaban a este individuo y que los decapita para demostrar que no eran inmortales ni dioses, y que los caballos eran simples animales. Entonces, esa es una de las rutas que se marcan en la expedición y que ocurrió en ese asunto. Eso, por ejemplo, son algunos de los mitos en la época prehispánica. E incluso también hay otro de un aficionado que por ahí sacó un libro aquí en Teciutlán, no mencionaré el nombre por educación, que dice que hubo tlacuilos aquí en nuestra comarca, sabiendo que los tlacuilos eran de la élite en la época mexica y que estaban destinados a puntos específicos y a cumplir ciertas actividades propias de la élite de la corte mexica. ¿Y qué podemos comentar también referente a el nombre de Teciutlán, ¿no? Porque también se ha repetido varias veces que el nombre completo es Teciuyotepetcintlancingo. Incluso en este error incurrió el licenciado y doctor Vicente Lombardo Toledano, porque así lo refirió en su momento en una entrevista que le hicieron en los años 60. Y a raíz de esa entrevista, muchos seguidores de Vicente Lombardo Toledano lo han venido repitiendo. Aunque me parece que este error tiene su origen en don Ernesto Bello Martínez. Así es, Emilio. Llega un oficio a la entonces Presidencia Municipal de Teciutlán, en donde solicita el reciente Cuerpo de Investigaciones Históricas de México para conocer el nombre y significado de la ciudad, así como el escudo que la identifica. En ese entonces, el escudo que se envió era el glifo de Teciutlán que aparece en la matrícula de tributos, cubierto con una heráldica en color rojo, porque todavía no teníamos escudo de armas. Y en dicho oficio, Ernesto Bello refiere: el nombre de Teciutlán es Teciuyotepetcintlancingo y significa lugar al pie del cerro en donde graniza. Pero al día siguiente, el mismo personaje envía otro oficio diciendo que se había equivocado en el nombre de la ciudad, que el nombre de la ciudad es Teciuyotepetzintlan, que por un error de plática en ese momento de distracción puso el cingo. Entonces ahí está también ese mito de que Teciutlán se llamaba Teciuyotepetcintlancingo. Incluso hay quienes han querido sostener el nombre de Cingo como lugar sagrado, pero eso no existe. Incluso la palabra Cingo no significa sagrado y no aparece tampoco en los vocablos náhuatl de nuestra zona. Entonces es una adición que por un error gramatical, por una distracción, se ha querido hacer verdad. Y también por ello que la cuestión de los señoríos, de los 4 señoríos de Teciutlán, no existen los 4 señoríos. No uno era adorador del fuego, no era el otro a favor del agua ni de la tierra. No, simplemente eran ocupaciones humanas, pero no sabemos el rango que tenían. No podemos decir que eran señoríos, simplemente eran ocupaciones humanas y no sabemos si estaban vinculadas a Jalacingo, a Chetetelco o a Cantona o a Teteles. O sea, no sabemos en este momento, y sería una invención decir que pertenecían a un lugar. Y bueno, ya que mencionas la matrícula de tributos y la presencia del glifo de Teciutlán en este documento del siglo XVI, pues también estamos ante el mito de que Teciutlán ya existía antes del 15 de marzo de 1552. En esa fecha Teciutlán no fue fundado. Una vez más, recurriendo a la tesis de Óscar Daniel García, pues él menciona que en realidad lo que se podría interpretar de lo que sucedió ese 15 de marzo, pues es que se realizó la congregación de los pueblos que ya existían y se les dio a estos pueblos la cabecera de Teciutlán. Y este personaje, este historiador Óscar Daniel García, menciona que Teciutlán se le puede considerar como un altépetl formado por calpulis, y estos calpulis son los que hoy conocemos como los 4 señoríos, agregándoles además a Toluca, San Sebastián, antes llamado Petatlán, Hueytamalco, Mecapalco, entre otras comunidades ya existentes, y que también pasaron a formar parte
de esta nueva congregación con cabecera en Teciutlán. Así es, lo que se conmemora el 15 de marzo de 1552 es la fundación hispánica, porque ya a nivel prehispánico hay una ocupación bastante constante y larga de nuestra comarca, e incluso antes de la fundación de Teziutepetzintlan, ya como con orden hispánica, hubo una encomienda en 1534 a otro personaje, y bueno, ahí podemos ver que ya había una ocupación humana también de hispánicos en Teciutlán antes de la fundación como tal. Así es, y pues uno de los errores que se encuentran fácilmente es la confusión en los nombres. Por ejemplo, aquí tengo a la mano un libro, que no voy a decir su autor, pero dice: 15 de marzo de 1552, se funda el pueblo conocido prehispánicamente como Teziutepetzintlan, hoy Teciutlán, por órdenes de los virreyes de la Nueva España y el visitador Diego de Velázquez, cuando el visitador era Diego Ramírez y Mendoza. Diego de Velázquez era el gobernador de Cuba en el tiempo de Hernán Cortés. Así es. Y este personaje que escribe esto pues está incurriendo en un error, y quien no tenga un conocimiento adecuado pues fácilmente lo va a tomar como cierto, lo toma como verdad. Así es, Emilio, y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Radio XHTZ del 90.9 FM, donde Puebla se escucha, que transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 76890, y que se pueden comunicar con nosotros en los teléfonos 231-31-329-73 y mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Esta estación es emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter como @TeciutlanFM, y en la página web www.puebla.mx/home-radio en vivo, además de escucharnos también vía Spotify. Y bueno, Emilio, lo que señala así completamente, que platicábamos antes de este momento, que se incurre en un error y que pues la gente que no conozca más allá de los datos históricos pues cae en repetir este dato dado por este personaje, y que bueno, que además tiene otros datos que ya por ahí vamos a hablar que están también completamente errados. Pero además también, Emilio, tenemos, por ejemplo, que se dice que Teciutlán en algún momento perteneció a Veracruz. Sí, también es uno de los errores que más se han repetido. Incluso cuando se habla de Juan Cordero, del destacado pintor teciuteco Juan Cordero, se le menciona como que él nació en Teciutlán, Veracruz, en 1822, dando a entender que en ese tiempo Teciutlán pertenecía a la entidad veracruzana. Así es, y eso es un completo error, porque desde que se le dio la encomienda a Bernardino de Santa Clara en 1534, Teciutlán formaba parte de lo que posteriormente sería conocido como el Corregimiento de Puebla, y siempre estuvo ligado a ese corregimiento. Algunas cuestiones económicas de pago de impuestos sí se llevaban al corregimiento de Jalapa por la cercanía o al fuerte de San Carlos de Perote, pero con ello no quiere decir que Teciutlán formara parte de Veracruz. E incluso en alguna vez que se intentó que Teciutlán fuera parte de Veracruz, solamente quedó como un rumor, y eso ocurrió en 1862, en donde el periódico oficial del Estado de Puebla de ese año señala que se han corrido rumores de que Teciutlán, Tehuacán y San Martín Texmelucan pudiesen adherirse al estado de Veracruz, cosa que no pasó y solamente quedó en un rumor. Por ahí hubo 3 sucesiones de rumores en esos años, incluso en el iniciado Segundo Imperio de México, pero nunca aconteció, siempre permaneció a Puebla. Incluso por ahí un cantante dijo que también Teciutlán pertenecía a Veracruz, pero no, es un completo error que se ha repetido también constantemente, incluso también por cronistas, historiadoras e historiadores aficionados de Teciutlán, siendo que este dato es erróneo. Y por el contrario,
Teciutlán sí llegó a tener territorio que hoy forma parte de Veracruz. Así es. Como es el caso de Jalacingo. Uh-huh. En algún momento Jalacingo perteneció a Teciutlán, e incluso ahí nació la heroína Altagracia Calderón, que es otro de los mitos que después vamos a comentar, y por eso se le considera teciuteca. Así es. Emilio, además también tenemos que durante la época colonial, y eso vamos a hacer tantitito nada más en un par de minutos para aclarar este dato, hay por ahí un aficionado a la historia que dice que hubo chinos en Teciutlán, que es completamente erróneo. Muchos de lo que se le denominaba chinos en México era por una cruce de castas, era una casta en México, no hubo chinos. Y ese es otro mito que él quiere hacer verdad, que hubo chinos en Teciutlán, y no es cierto. Incluso este personaje ha llegado al punto de decir que él fue el que pintó la matrícula de tributos. Ah, caray. Bueno, esta afirmación de que hubo chinos, él la toma de los libros parroquiales de nacimientos y defunciones, en donde se registra por castas o por razas, por así decirlo, uh-huh. Españoles, indígenas, mestizos y chinos. Pero en ese título, etiqueta de chinos, pues en realidad se está refiriendo a castas, como bien lo mencionas, al cruce de... Bueno, había un sinfín de castas en aquellos años, pero no quiere decir que hayan sido originarios de Asia o del Oriente, sino que eran personas nacidas aquí, pero producto de una mezcla de razas y nada más. Así es, y bueno, ese dato lo han querido hacer verdad en muchas ocasiones, pero bueno, con esto señalamos que es también otro mito creado y que carece de un sustento real, y ahí lo que tenemos es una mala interpretación del dato consultado. Y con ello no queremos menospreciar el trabajo del personaje, porque es valioso que lo haya recuperado en un archivo parroquial, pero cuando no se sabe interpretar el dato, se puede caer en un error y con ello se crea una mentira o un mito. Sí, pues lamentablemente son errores de apreciación derivados de una falta de conocimiento, uh-huh. y que lamentablemente pues los hacen caer en esos errores que pues ahorita nos da risa, pero en su momento alguien puede tomarlo como verdad y puede seguir difundiéndolo. Uh-huh. Y bien, también tomando en cuenta esta época colonial y algunos de sus mitos, incluso a nivel turístico, en la actualidad se menciona que el Santuario de la Virgen del Carmen es el único templo en América Latina, uh-huh. con 4 torres idénticas, cuando en realidad no son idénticas. Las 2 de enfrente sí son iguales, pero las 2 de atrás son distintas. Así es. Y esto tiene que ver porque cuando se inauguró el santuario, se inauguró solamente con 2 torres, no con las 4. En tanto, la semejanza más cercana podría ser que fueran simétricas, pero no lo son tampoco. Y el Santuario del Carmen es muy repetido muchas de las fachadas y portadas en otros existentes en Latinoamérica. Entonces, esto se ha hecho también un mito que poco a poco se ha adoptado como real. Incluso hay gente que presume eso a nivel internacional o cuando recibe visitantes de otras latitudes del país. Sí, pues sin duda alguna Santuario del Carmen es uno de los orgullos arquitectónicos de Teciutlán, uh-huh. Eso es innegable. Pero sí se cae en ese error de decir, tiene 4 torres idénticas, pero pues a simple vista se ve que no es así. Uh-huh. Son 2 iguales, las de adelante, y 2 iguales y las de atrás, pero entre esas 4 no son idénticas. Y pues el Santuario del Carmen, también hay que decirlo, pues es uno de los íconos de Teciutlán. Uh-huh. Está en el centro del escudo de armas. Así es. Y es quizás uno de los templos o construcciones religiosas más antiguas que están en pie y en funciones. Pero bueno, también eso, como decía yo al principio, tiende también en el ámbito turístico, ¿no? De uh-huh. tratar de destacar o de exagerar una virtud arquitectónica, pero se comete también un error que hay que ir desmintiendo poco a poco. Así es, Emilio. Y bueno, con eso también vamos pasando también con los personajes ilustres.
se recae en datos erróneos. En el programa pasado mencionábamos que el licenciado y abogado Martínez de la Torre, en su primera gestión como diputado federal, fue electo por distintos distritos, pero él eligió representar al de Teciutlán, siendo que muchos han dicho que siempre representó a Veracruz. Y es un mito también porque los diarios del Congreso dicen lo contrario. Entonces ahí vemos que también los personajes son en muchas ocasiones cobijados con otros datos a través de un error de interpretación. Y esto es recurrente, Emilio. Efectivamente, otro de los personajes que también se ha incurrido en errores al hablar de su vida es el general Antonio Mejía. Recordemos que el nombre oficial de Teciutlán es Teciutlán de Mejía, precisamente en homenaje a este general federalista y liberal que en 1839 se levantó en armas en contra de Antonio López de Santa Anna y Anastasio Bustamante, que querían mantener su dictadura centralista. Pues bien, uno de los aficionados que han publicado algunos apuntes históricos, él menciona que Antonio Mejía se levantó para hacerle frente a los invasores extranjeros, cuando en realidad no fue así. Sí. Se levantó en contra de la dictadura militarista y centralista de Santa Anna y Bustamante, pero no había una guerra de extranjeros o una invasión en esos años. Entonces ahí también se está incurriendo en un error y pues es lamentable, ¿no? que se llegue a este tipo de situaciones. Así es, Emilio, porque confunde a los lectores y hace divagar y perder un bastión de la historia suplantándolo por otra. Entonces ahí es un error triste pero recurrente, no solamente para nuestro municipio, sino que es recurrente en varias localidades. Sí, y también pues muchos estudiantes, muchos alumnos de educación básica toman estos apuntes o estas referencias como ¿verdaderas? Textos de apoyo y pues sí, lamentablemente las aceptan como verdaderas y no es lo correcto. Así es. Y bueno, seguimos avanzando durante el proceso histórico de nuestra comarca y también tenemos otro mito interesante, Emilio, que han querido hacer realidad. Por ahí alguien escribió una nota musical que dice que Teteles era la Atenas de la educación en el siglo XVIII de nuestra región, que incluso hasta teciutecos viajaban a estudiar a Teteles, cosa que es completamente erróneo, porque las instituciones educativas en Teciutlán son bastante antiguas y también eso es un mito dentro de este contexto. Sí, con ese afán de exaltar, como ya lo mencionábamos, un aspecto de algún lugar, se llega a exageraciones un poco erradas, un poco fuera de lugar, y como esta que tú mencionas, pues es una de ellas, ¿no? Es completamente erróneo esta suposición. Y regresando también un poco a la arquitectura religiosa de nuestra ciudad, muy pocas personas saben que la actual catedral en algún momento tuvo una torre aislada. Este elemento arquitectónico de torre aislada se puede encontrar, por ejemplo, en Atzalan y en otras partes de la Sierra de Puebla. Incluso aquí en Teciutlán hay otra torre solitaria aislada en el rumbo de San Diego. Existe una capilla que tiene una torre solitaria en San Juan Tezongo. Entonces era algo muy común que estuvieran separadas de los templos católicos. Y bueno, esta torre se ha dicho que fue derribada en un año, pero fue derribado en otro. Incluso hasta alguna vez escuché decir a algún personaje en una ruta turística que se celebró aquí en Teciutlán, que le decía al secretario de Turismo del Estado que esa torre se derribó para impedir el paso de los norteamericanos hacia Puebla. Ah, caray. Es un lapso de tiempo muy lejano y muy descontextualizado.
Sí, lo que aquí sucedió fue para mí un error tipográfico. Cuando se publicó este dato de la demolición de esta torre, el año correcto es 1882, en ese año se derrumbó. Pero yo creo que hubo un error en la imprenta y en lugar de un 8 pusieron un 3 y entonces se quedó como fecha 1832, 50 años antes. Así es. Pero en 50 años pasan muchas cosas y es un lapso muy amplio. Así es, y uno de estos datos del paso del tiempo, en el diario del Imperio, del segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, y que en algún momento comentábamos Emilio y este servidor, justamente sobre el dato de esta torre, ahí mencionaba unas batallas en 1863-64 en esa torre. Entonces ahí pudimos también percatarnos de ese error que ya Emilio señalaba, y que bueno, se notaba que había un error completamente pues vasto a la hora de escribir y a la hora de la imprenta, que ocurre en muchas ocasiones también. Sí, esa referencia que mencionas del diario del Imperio de Maximiliano fue una clave para darnos cuenta de que había un error en esa fecha, de que la torre siguió existiendo aún en la época de la intervención francesa y que pues se demolió hasta pasados años después. Así es, y justamente ahorita que hablamos de la intervención francesa, Emilio, debemos argumentar uno de los mitos sobre la sierra y su participación en la batalla del 5 de mayo. Siempre se le da el dote a Zacapoaxtla, a Tetela y a Xochipulco, pero también hubo personajes de Teciutlán, Teteles, incluso de otras zonas de nuestra región nororiental que participaron en esta batalla. Y bueno, ese también es un mito de que solamente Zacapoaxtla, Tetela y Xochipulco por parte de la sierra pelearon en Puebla, ¿no? También Teciutlán, Teteles y otras zonas pelearon en este importante conflicto bélico. Claro, y qué curioso que tratándose de este aspecto de la lucha en contra de los invasores, pues aquí no se incurra en la exageración o no se le da la importancia necesaria. Al contrario, se trata de acallar y de hacer como que no pasó realmente esto. Y bien, hablando también de esta época del Segundo Imperio y de la intervención francesa en nuestro país y en nuestra región, pues una vez más recurriendo a uno de los autores que han escrito algunas notas o datos al respecto, pues aquí yo creo que también tuvo un error de imprenta o de dedo, porque él menciona que la ciudad de Teciutlán fue sitiada por las Fuerzas Armadas de Australia, cuando en realidad es Austria. No Así Australia. Es. Y también fíjate, Emilio, que hay un mito que se ha hecho también por parte de cronistas de la región, y que incluso lo vi en la reunión de cronistas que se celebró en febrero de este año en Tetela de Ocampo, que dicen que esta región, Teciutlán, Zacapoaxtla, Tlatlauqui, Cuetzalan, Tetela de Ocampo, que serán los más fuertes, eran juaristas al 100%. Y no es cierto. En muchos de los diarios del Imperio y en varias de las batallas celebradas en esta comarca, tenemos una adopción del Imperio o afín al Imperio de muchas personas y muchos soldados. Muchos de ellos fueron condecorados por órdenes del ejército imperialista. Incluso existió un monumento levantado aquí en Teciutlán por los austriacos. Efectivamente. Entonces, Teciutlán no era juarista al 100%. Al contrario, creo que era más ad hoc al imperio que al juarismo, puesto que en muchas notas de los diarios de guerra del imperio se dice que el bastión de defensa juarista estaba en Jalacingo, en el área de Alto Tonga y en otras partes de la serranía, pero no específicamente en Teciutlán. Al contrario, hay notas de periódicos de la época en donde dicen que valientes teciutecos defienden el imperio en contra de rebeldes. Entonces ahí tenemos una cuestión interesante también, y que bueno, y que a raíz de este mito de que los australianos estuvieron en Teciutlán, es más, a los australianos seguramente ni siquiera conocían que existíamos en ese entonces,
como para vernos invadir. No encuentro la sintonía que querían los australianos acá. Pero bueno, con esto vamos terminando este primer bloque de los mitos en la historia de Teciutlán. Vamos a ir avanzando durante este siglo en el que nos hemos quedado para llegar a los más recientes, y también con ello vamos a ver un poquito de gastronomía, vamos a hablar también un poquito de otros hechos históricos y de otros personajes. Así que los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde. Así es, pues ha sido un programa muy, muy fructífero. Esperamos que les haya gustado este programa especial, último programa del año, que tendrá una segunda parte dentro de 8 días, en el próximo miércoles. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, con los siguientes números telefónicos: 231-31, 329-73, 231-100, 1579. Somos una emisora integrante de la Red de Radiodifusoras Educativas y Culturales de México. Pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter en @TeciutlánFM y escucharnos también a través de la página web www.setpuebla.mx/home/ radio en vivo. Pues Emilio García Bonilla, un gusto como siempre compartir estos datos históricos de nuestra comarca. Siempre es un gusto también charlarlos para nuestros radioescuchas. Y bueno, pues nos estamos escuchando la próxima semana. Buenas tardes y feliz año nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.